Lo primero que vio mi padre fue la sopa escurriendo por mi rostro, no al hombre que me la había derramado en la cabeza, no el silencio atónito que se había tragado el comedor, no la forma en que cada tenedor se había congelado a medio camino de cada boca en aquel refinado restaurante de Mérida. No. Lo que él vio fue a mí, de 52 años, de pie allí, con una blusa color crema ahora manchada con crema de tomate, atrayendo la atención hacia la mesa de la familia Reyes. Y las primeras palabras que salieron de su boca fueron: Abigail, siéntate. Nos estás avergonzando. Incluso ahora, al recordar aquel momento, aún puedo escuchar el suave tintineo de los cubiertos, el jazz grave que murmuraba desde bocinas ocultas, el olor a pan recién horneado y albahaca suspendido en el aire. Y recuerdo haber pensado algo que jamás esperé pensar sobre mi propio padre. Preferiría verme humillada antes que incomodar a un extraño. El hombre que estaba a pie frente a mí se llamaba Diego Macías. En ese entonces lo conocía solo como uno de los socios comerciales de mi hermano menor, Camilo, el tipo de hombre que Mérida producía en un suministro constante en estos días. Mocasines caros, dientes de un blanco deslumbrante, un cabello despeinado con demasiado cuidado como para ser accidental. La clase de hombre que confundía la arrogancia con el carácter. Estaba sonriendo cuando me vació la sopa en la cabeza. Mírenla, había anunciado con voz lo bastante alta como para que medio salón lo escuchara, demasiado asustada para defenderse. Unas cuantas personas rieron, no porque fuera gracioso, porque la gente débil suele reír cuando la crueldad entra a la habitación. Creen que eso los protege de convertirse en el próximo blanco. Lentamente alcancé mi servilleta y me limpié el rostro. Al otro lado de la mesa, mi hermano menor, Camilo, sonreía con burla hacia su vaso de mezcal. Madre lucía horrorizada, pero no por mí, por la escena. ¿Y padre? Padre ni siquiera me sostenía la mirada. Lo miré de todos modos. Después de todos estos años, alguna parte de mí aún esperaba que se convirtiera en el hombre que yo había necesitado a los 16, a los 22 o a los 35. Un hombre que pudiera decir: ella es mi hija, muestre un poco de respeto. En su lugar, se inclinó ligeramente hacia mí y susurró con los dientes apretados: cállate. No empeores esto. Algo dentro de mí se volvió muy quieto, no roto, no furioso, simplemente quieto. El tipo de quietud que había aprendido años atrás en lugares mucho más peligrosos que este restaurante, la clase de calma que llega justo antes de la acción. Levanté la mano, tomé el tazón de sopa, desde donde Diego lo había dejado caer torcidamente, contra mi hombro, y lo coloqué con cuidado sobre la mesa. Luego me puse de pie. Diego se irguió, un poco sorprendido. Había esperado lágrimas, tal vez gritos, tal vez alguna reacción dramática de la que pudiera burlarse más tarde entre copas. En cambio, lo miré directamente a los ojos y empujé el tazón hacia el piso de madera. Se hizo añicos. El crujido resonó por todo el comedor como un disparo. Entonces dije, con mucha calma: has cometido un grave error. Su sonrisa flaqueó solo por un segundo, luego volvió a reír. ¿Así vas a llamar a tu abogadete? Le sostuve la mirada un instante más. No, le dije. Luego me di la vuelta y salí, sin gritos, sin amenazas, sin explicaciones, solo silencio. Eso lo perturbó más de lo que cualquier arrebato podría haberlo hecho. Lo supe porque lo escuché gritar a mis espaldas mientras yo cruzaba el comedor. Sí, así es, vete. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Afuera, el aire nocturno de Mérida era cálido y olía vagamente a la sal que llegaba arrastrada desde la costa. Me quedé bajo el toldo del restaurante y dejé que la brisa húmeda se echara la sopa en mi piel. Por un largo momento, simplemente respiré. La gente suele imaginar que la contención es debilidad.
imaginan que si no devuelves el golpe de inmediato, tienes miedo. No tienen idea de lo que cuesta la verdadera disciplina. A mis 52 años, había pasado más de la mitad de mi vida dominando esa disciplina. 28 años de servicio en la Marina me habían enseñado muchas cosas. Cómo soportar el dolor sin quejarme, cómo evaluar amenazas rápidamente, cómo mantener la voz firme cuando el caos presionaba desde todos los frentes, cómo esperar. La espera, cuando se hace bien, es uno de los actos más poderosos que una persona puede llevar a cabo. Un sedán negro aguardaba con el motor encendido al otro lado de la calle. El conductor bajó en el instante en que me vio. «¿Comandante Reyes?» «Buenas noches, Hugo». Sus ojos bajaron hacia la sopa que manchaba mi blusa. Apretó la mandíbula. «¿Qué sucedió?» «Nada que requiera intervención». Él sabía que no debía presionar. Abrió la puerta trasera y me deslicé al interior. Mientras las viejas casonas coloniales desfilaban por la ventana, pensé en mi padre, en todos los años que había pasado, decepcionado de que su hija mayor no se hubiera convertido en lo que él consideraba respetable. Él quería clubes campestres, la facultad de Derecho, un matrimonio con algún abogado pulcro de la sociedad yucateca, no el servicio militar, y ciertamente no las fuerzas especiales de la Armada. La verdad era que ni él ni madre habían entendido nunca lo que yo hacía realmente. Las autorizaciones de seguridad hacían imposible dar explicaciones detalladas, así que habían construido sus propias suposiciones. Para ellos, yo seguía siendo la hija rebelde que había huido para unirse a la Marina. Y Camilo, el quentandor visible y local Camilo, era el éxito encarnado. Hacía mucho tiempo que había dejado de intentar corregirlos, pero esta noche se sentía diferente, porque esta vez su silencio no solo me había decepcionado. Mientras el sedán giraba hacia el distrito naval, mi teléfono encriptado vibró. Un mensaje del almirante Tomás Valdés. Vi el incidente. Llámame de inmediato. Me quedé mirando la pantalla por varios segundos. Luego sonreí. No porque quisiera venganza. Porque Diego Macías no tenía idea de la clase de atención que acababa de hacer. Y en exactamente una semana iba a descubrir quién era realmente Abigail Reyes. Para cuando le devolví la llamada al almirante Valdés, las luces de la ciudad se habían convertido en oro esparcido sobre las aguas del puerto. Hugo conducía en silencio, como siempre hacía, con la atención clavada en el camino. Había trabajado conmigo durante casi 4 años y entendía que el silencio solía ser más útil que la conversación. El teléfono sonó solo una vez antes de que Valdés respondiera. Abigail. Su voz cargaba esa misma autoridad firme que escuché por primera vez 23 años atrás, cuando él era el capitán Valdés y yo, una joven teniente intentando con todas mis fuerzas no lucir aterrada en mi primer informe operativo. Señor. Supongo que se encuentra bien. Estoy bien. Una pausa. Luego su tono se volvió cortante. Lo que ocurrió esta noche fue inaceptable. Eché un vistazo a través de la ventana polarizada hacia las calles familiares. Nada había cambiado aquí. Las viejas ceibas aún extendían sus ramas sobre las avenidas. Los faroles coloniales aún brillaban fuera de las casas históricas. Las mismas familias seguían intercambiando las mismas sonrisas educadas sobre los mismos viejos prejuicios. Y de algún modo, todos estos años después, yo seguía volviendo a tener 17 años cada vez que mi padre me miraba con decepción. Fue un tonto ebrio intentando impresionar a un salón lleno de extraños, dije. Ese tonto agredió en público a una comandante de alto rango de las Fuerzas Especiales Navales. Sus palabras fueron un simple hecho, sin emoción, sin enojo, simplemente la verdad. Asumo que hay grabaciones. El restaurante ya preservó el video de seguridad. Por supuesto que lo habían hecho. Mérida podía ser anticuada en sus modales,
pero todo establecimiento que valorara su reputación contaba con vigilancia moderna. No me interesa hacer esto más grande de lo necesario. Valdés soltó un ligero suspiro que bien pudo ser diversión. Esa decisión puede que ya no sea tuya. Sabía a qué se refería. Una vez que se cruzaban ciertas líneas, el protocolo tomaba el control. Una agresión pública contra alguien en mi posición creaba complicaciones que iban mucho más allá del insulto personal. Preocupaciones de seguridad, escrutinio federal, preguntas sobre motivos, acceso y vulnerabilidad. La clase de cosas que el alto mando tomaba en serio, lo quisiera yo o no. Aún así, solo dije, entendido. Después de terminar la llamada, me recargué en el asiento y cerré los ojos. Y como suele suceder cuando el presente se vuelve demasiado pesado, la memoria me arrastró hacia atrás. Volvía a tener 18 años, parada en la cocina de mis padres, en nuestra vieja casona del centro. Los papeles de aceptación de la heroica Escuela Naval Militar descansaban, doblados entre mis manos. Madre lloraba en silencio frente al fregadero. Padre estaba junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín de bugambilias. «Echarás a perder tu vida», dijo. Zar la voz. Ese nunca fue su estilo. La decepción entregada con suavidad puede cortar más profundo que la rabia. He tomado mi decisión. Se volvió entonces, con una expresión tranquila y distante. La milicia es para la gente que no tiene mejores opciones. Esa frase se quedó conmigo durante años, sino porque lo aclaró todo. Comprendí en ese instante que, si me quedaba y construía la vida que mi padre aprobaba, nunca sabría si yo había sido capaz de algo más. Así que me fui, y nunca miré atrás. La Academia Naval casi me rompe. El primer año fue un espejismo de agotamiento, fracasos y de aprender que la disciplina importa más que el talento. Los hombres me subestimaron de inmediato. Una chica de sociedad con modales impecables y buena postura no encajaba en su idea de dureza. Dejé que me subestimaran. Se convirtió en un hábito. Luego el entrenamiento de fuerzas especiales casi me mata. A la gente le encanta hablar del entrenamiento de élite como si fuera algún tipo de espectáculo de película de acción. En su mayor parte es frío, un frío implacable que se te clava en los huesos y una fatiga tan profunda que tu mente empieza a inventar razones para rendirte. Los instructores nunca necesitaban gritar demasiado. Tus propios pensamientos hacían ese trabajo por ellos. Sobreviví porque descubrí algo muy simple. El dolor siempre termina, pero el arrepentimiento no tiene fecha de caducidad. Cuando terminó la semana del infierno, pesaba 5 kilos menos y me veía 10 años mayor. Y, por primera vez en mi vida, me sentí completamente yo misma. Los años pasaron. Las misiones se acumularon. El liderazgo llegó gradualmente y luego de golpe. Medio Oriente, el Cuerno de África. Operaciones conjuntas demasiado clasificadas para discutirlas incluso ahora. Ascensos, responsabilidad. Pérdidas que aún cargo conmigo. Eventualmente, el mando. Eventualmente, el cuartel general. Eventualmente, el tipo de autorización de seguridad que significaba que ni mi propia familia podía saber casi nada sobre lo que yo hacía en realidad. Así que, cuando madre preguntaba en qué estaba trabajando, yo decía. Cuando padre preguntaba si alguna vez planeaba sentar cabeza y hacer algo estable, yo sonreía y decía, estoy exactamente donde debería estar. Él siempre tomó eso como una evasiva. Quizás lo era, pero algunas verdades son demasiado grandes para una conversación ordinaria, y algunas personas no están dispuestas a escucharlas de todos modos. El auto redujo la velocidad al entrar al camino privado de la residencia naval, que la Marina mantenía para mis visitas a la costa. Mientras Hugo abría mi puerta, dudó. «Señora, permiso para hablar libremente». Bajé del auto. Concedido.
lucía incómodo, lo cual era inusual en él. Revisé los registros locales después de que nos fuimos del restaurante. Eso captó mi atención. Y ese hombre, Diego Macías, está vinculado a una investigación financiera activa que involucra contratos de desarrollo urbano en la ciudad. Lo escudriñé. ¿Qué tan activa? Revisión federal preliminar, indicadores de fraude. Interesante. Muy interesante. Conectada con Camilo. Su expresión me dijo suficiente antes de que respondiera. Sí, señora. Por un momento no dije nada. Luego miré hacia el mar oscuro y sentí que algo frío ocupaba su lugar. No era venganza. No era satisfacción. Era reconocimiento. El mundo suele revelar el carácter mucho antes de que lleguen las consecuencias. Las consecuencias simplemente hacen que todos los demás se den cuenta. Le di las gracias a Hugo y entré. Una hora después, de pie y a solas en la suite de invitados con vista al puerto, revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de madre. Una de Camilo. Ninguna de padre. Las borré todas sin leerlas. Entonces apareció otro mensaje, de un número desconocido. Debiste quedarte calladita esta noche. A algunas personas no les gusta que las avergüencen. Sin firma. No hacía falta. Sonreí levemente. Diego había cometido su segundo error, y a este le costaría mucho más trabajo sobrevivir que al primero. Dormí bien esa noche. Eso podría sonar extraño dadas las circunstancias. Un hombre me había humillado en público, me había amenazado después, y muy probablemente se había atado a sí mismo a una creciente investigación federal que involucraba a mi propio hermano. La mayoría de las personas se habrían quedado despiertas, repasando cada detalle. Y en las fuerzas especiales navales te enseñan algo que los civiles a menudo malinterpretan. Duermes cuando hay tiempo para dormir. La preocupación no es preparación, es simplemente energía desperdiciada. A las 6 de la mañana siguiente ya estaba despierta, descalza en el balcón de la residencia, viendo cómo la ciudad despertaba. Los barcos pesqueros se movían lentamente sobre el agua. La campana de una iglesia sonó en algún lugar del centro. El aire olía a sal y a flores de flamboyán. Era hermosa esa manera callada que nuestra tierra siempre ha tenido. Hermoso, pulido y digno en la superficie, lleno de viejas tensiones por debajo. Muy parecido a mi familia. Apenas había terminado mi segunda taza de café cuando sonó mi teléfono seguro. El almirante Valdés. Buenos días, señor. Has causado toda una impresión en tu tierra natal. Podía escuchar el humor seco en su voz. ¿Qué ha pasado? El video circuló más rápido de lo esperado. Él me sorprendió. Valdés rara vez sonaba sorprendido, lo que hacía que la declaración fuera significativa. ¿Es público? Aún no. Interno. Eso significaba que alguien lo había compartido a través de canales oficiales. Las implicaciones eran inmediatas. La revisión federal ya no era teórica. ¿Cuál es el estatus? La Secretaría de Marina remitió el incidente a Inteligencia Naval a las 06:100. La Fiscalía Federal también ha marcado a Diego Macías debido a su coincidencia con una investigación de corrupción financiera en curso. Me apoyé contra el barandal del balcón y miré hacia el horizonte. La maquinaria había empezado a moverse. Y una vez que la maquinaria federal arranca, desarrolla un ritmo propio. Lenta al principio, luego imparable. ¿Lo sabe Macías? Todavía no. Hizo una pausa. Luego, tu hermano tal vez sí. Eso era interesante. ¿Cómo? Fueron requeridos hace 2 semanas, bajo revisión secreta. Cerré los ojos brevemente. Camilo. Siempre lo bastante astuto para triunfar rápido. Nunca lo bastante sabio para pensar más allá de la siguiente victoria. Nuestro padre amaba ese tipo de ambición. Solía decir que Camilo tenía instinto asesino, como si la decencia fuera una especie de desventaja profesional. ¿Se requiere algo más de mí? No. Continúa según lo programado. Eso significaba
exactamente lo que parecía. Mantente visible. Asiste a la gala del legado de veteranos en una semana, como estaba planeado. Mantén la rutina. Deja que los eventos se desarrollen. Entendido. Y como lo entendí, no hice más preguntas. Después de que terminó la llamada, me vestí de forma sencilla, blusa blanca, pantalones azul marino, tacones bajos, y conduje yo misma hacia el centro. A veces, antes de las cosas difíciles, me gusta moverme a través de la vida cotidiana. Me recuerda, ¿qué es lo que todas las grandes batallas se supone que están protegiendo? La ciudad estaba concurrida esa mañana. Los turistas deambulaban por la plaza principal llevando cafés, helados y mapas. Los comerciantes barrían las banquetas. Los viejos discutían alegremente afuera de la tabaquería de la esquina sobre predicciones de fútbol, como si la estabilidad nacional dependiera de ellas. México, en toda su gracia cotidiana. Me detuve en una pequeña librería que había amado desde la infancia. La dueña, doña Teresa, levantó la vista desde detrás de la caja registradora y parpadeó. Abigail Reyes. Su sonrisa se ensanchó al instante. Válgame Dios. Le devolví la sonrisa. Debía tener casi 8 años ahora, aunque se movía con la misma energía enérgica que yo recordaba de mis visitas infantiles. Buenos días, doña Teresa. Rodeó el mostrador y me abrazó con calidez. Estás en casa. Por unos días. Se apartó y estudió mi rostro con detenimiento. Luego, su expresión cambió. Algo anda mal. Las personas mayores suelen notar lo que los más jóvenes pasan por alto. La vida afila esa habilidad. Es manejable. Que solo las mujeres mexicanas de cierta generación pueden producir. Esa que comunica tanto afecto como autoridad. Siéntate. Así que me senté. Y durante los siguientes 20 minutos, sirvió té y me recordó cosas que yo había olvidado, como el verano que pasé leyendo cada libro de historia naval en su tienda, porque mi padre me había castigado después de anunciar mis planes para la King's Quota, heroica escuela naval, como la forma en que ella me había deslizado sigilosamente biografías de mujeres pioneras en la marina entre mis libros, porque pensaba que yo necesitaba ejemplos, como cuando me dijo a los 17 años, el mundo siempre se sentirá amenazado por una mujer competente que no pide permiso. Reí por lo bajo al recordar. Entonces extendió el brazo a través de la mesicita del café y apretó mi mano. Tu padre aún no entiende lo que crío, ¿verdad? No. Bueno, dijo ella, con los ojos brillando con ese acero familiar. Ya va siendo hora. Para el mediodía, mi teléfono vibraba constantemente. Había llamado 6 veces, Camilo 2, y había un mensaje de voz de padre. Escuché su mensaje mientras estaba sentada en mi auto, bajo una ceiba de la que colgaba heno. Su voz sonaba controlada. Demasiados hits. Parece haber un malentendido que involucra a la firma de Camilo y a unos auditores federales. Camilo cree que esto podría estar conectado de alguna manera con tu incidente de anoche. Llámame inmediatamente. No era preocupación por mí, preocupación por Camilo, incluso ahora. Borré el mensaje de voz. Luego entró otra llamada. Esta vez del agente federal de inteligencia, Marcos Beltrán. Comandante Reyes, señora, es mi deber informarle que el señor Macías contactó a varios asociados locales esta mañana, intentando obtener su expediente de servicio clasificado. Me quedé inmóvil. Eso. Beltrán dudó. Luego, también le dijo a un contacto que planeaba confrontarla públicamente en la gala del legado de veteranos. No porque la amenaza me divirtiera, sino porque Diego Maías seguía cometiendo errores y no tenía idea de lo caro que se estaba volviendo cada uno de ellos. Gracias, agente Beltrán. Tras finalizar la llamada, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. Luego volví a mirar hacia la bahía y pensé, algunas tormentas se han, otras llegan bajo cielos despejados.
Diego Macías aún creía que estaba cazando una presa. En exactamente 6 días, descubriría que había entrado en un campo de batalla que ni siquiera podía ver. Y para entonces, ya sería demasiado tarde. La Gala del Legado de Veteranos había sido una institución en la ciudad por casi 40 años. Mi padre solía donar cada año, no porque le importaran profundamente los veteranos, sino porque asistir colocaba el apellido Reyes exactamente donde la alta sociedad creía que pertenecía. Cerca de la plata pulida, el tequila caro y la gente que medía el valor humano por el linaje y la disposición de los asientos. De niña, había asistido a varias de esas cenas. Recordaba los candelabros arrojando una luz cálida sobre los manteles blancos, ancianos contando historias sobre viejos conflictos, mujeres en vestidos dantes elegantes hablando en voz baja sobre el deber y el sacrificio. En aquel entonces, yo pensaba que el patriotismo se veía como esmóquines planchados y copas de cristal. Más tarde, aprendí que por lo general se veía como agotamiento, agallas y personas soportando en silencio cargas que nadie más entendería por completo. Ese sábado por la noche, llegué por la entrada lateral reservada para invitados oficiales. Vestía mi uniforme naval de gala blanco impecable, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque el protocolo lo exigía. El uniforme me quedaba tan natural como mi propia piel después de tantos años. Las caponas doradas, las condecoraciones y las insignias de mando tenían peso, pero no vanidad. Cada una representaba responsabilidad. Cada una recordaba a personas que habían pagado un precio más alto por el servicio del que yo pagaría jamás. Mientras me ajustaba los puños en la sala de preparación, entró el almirante Valdés. A sus 73 años, aún se movía como un hombre acostumbrado a mandar. Su cabello plateado estaba inmaculado, su porte lo bastante recto como para avergonzar a oficiales con la mitad de su edad. Me examinó de pies a cabeza y dio un leve asentimiento. Sigue siendo imposible de intimidar, ya veo. Sonreí. Años de práctica, señor. Se acercó, bajando la voz. Los federales hicieron sus arrestos esta tarde. Eso me detuvo. ¿Arrestos? 3 ejecutivos vinculados a Desarrollos Macías. Fraude, malversación de fondos, violaciones en licitaciones. Procesé eso rápidamente. ¿Y Diego? Aún no. La expresión de Valdés se endureció. Insistió en asistir esta noche, a pesar de que sus abogados le aconsejaron lo contrario. Por supuesto que lo había hecho. Los hombres como Diego suelen confundir la negación con la estrategia. Probablemente creía que su encanto habitual lo arreglaría todo. No tenía idea de que los investigadores federales ya estaban sentados adentro. Camilo no ha sido acusado. Esa única palabra quedó suspendida entre nosotros, sin decirse. Valdés me estudió con atención. ¿Entiendes que lo que ocurra esta noche cambiará a tu familia de forma permanente? Lo sé. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en padre apartando la mirada mientras la sopa me escurría por la cara, en el silencio ansioso de madre, en la sonrisa de burla de Camilo. Y, extrañamente, no sentí enojo, solo tristeza por todos los años que pudimos haber vivido de otra manera. Ningún arrepentimiento, dije. Valdés asintió una vez. Entonces procedamos. El gran salón ya estaba lleno cuando entramos. El mejor y más viejo dinero de la ciudad brillaba bajo los candelabros. Una conversación suave llenaba la habitación. Un cuarteto de cuerdas tocaba cerca del escenario, y entonces vi a mi familia. Madre estaba sentada con rigidez en la mesa 12, su collar de perlas atrapando la luz. Padre llevaba sua al esmoqueada. Camilo se recargaba cómodamente hacia atrás, copa en mano, hablando con Diego Macías. Diego lucía muy complacido sigo mismo. Se estaba riendo. Entonces la voz del presentador llenó el salón. Damas y caballeros,
Por favor, pónganse de pie para recibir a la distinguida homenajeada del servicio de este año. La habitación quedó en silencio. Di un paso al frente, junto al almirante Valdés. El presentador continuó, condecorada con la Cruz al Mérito, mención honorífica por valor y actual comandante de operaciones estratégicas de las Fuerzas Especiales Navales. Un murmullo se esparció al instante. La gente empezó a ponerse de pie. Luego vinieron las palabras finales. Comandante Abigail Reyes. El salón estalló en aplausos. No aplausos de cortesía, aplausos reales. De esos que nacen del respeto genuino. Todos los ojos se volvieron hacia mí, y a través de ese inmenso salón vi el rostro de mi padre perder todo su color. La mano de madre voló a su boca. La copa de Camilo se congeló a medio camino de sus labios. Y Diego. Diego lucía como si alguien le hubiera clavado hielo en la espina dorsal. Literalmente, se le cayó la mandíbula. Caminé con calma hacia el escenario, mientras los altos oficiales se ponían de pie y saludaban. Devolví cada saludo, sin triunfo, sin actuación, simple reconocimiento. Cuando llegué al podio, los aplausos se apagaron lentamente. Pronuncié el discurso preparado, brevemente, sobre el servicio, sobre el sacrificio, sobre la fuerza silenciosa de las familias militares, sobre la deuda que tenemos con aquellos que cargaron pesos imposibles sin quejarse. Luego di un paso atrás. El público se levantó de nuevo, y esta vez vi a mi padre de pie también, no porque la etiqueta lo exigiera, sino porque las rodillas casi le habían fallado. Tras la ceremonia, el salón zumbaba de asombro. La gente se acercaba desde todas direcciones. Las viejas familias de élite, que apenas me habían reconocido por años, ahora hablaban con admiración. Oficiales retirados ofrecían apretones de manos. Los militares más jóvenes se presentaban con evidente orgullo. Y a través de todo eso, Diego permanecía congelado junto a la mesa de Camilo, esperando. Finalmente caminé hacia ellos. Padre se levantó primero, abrió la boca, pero no salieron palabras. Madre parecía estar a punto de llorar. La seguridad de Camilo se había esfumado por completo. Y Diego estaba pálido, sudando mente. Cuando me detuve frente a él, tragó saliva con dificultad. Comandante, yo no lo sabía. Le temblaba la voz. Lo miré fijamente. No, le dije, no lo sabías. Lo intentó de nuevo. Yo me gustaría disculparme. Por un largo instante nadie habló. El ruido del salón pareció retroceder. Entonces dije con la calma suficiente para que los cuatro me escucharan. Señor Macías, cuando me vació la sopa en la cabeza. Su error no fue fallar en reconocer mi rango. Su rostro tuvo un espasmo. Su error fue creer que el valor de una persona depende de si puede beneficiarlo o no. Las palabras cayeron con más fuerza de lo que la rabia jamás podría. Sus hombros se desplomaron. Detrás de él, agentes federales habían entrado al salón, y cuando Diego por fin los vio acercarse, lo entendió. La lección había llegado, y esta vez no habría escapatoria. Lo primero que hizo Diego Macías cuando vio a los agentes federales fue mirar a Camilo, bastante rápido como para que la mayoría en el salón nunca lo hubiera notado. Pero los años al mando te enseñan a notar lo que hacen los hombres en esos momentos donde el instinto rebasa la actuación. Y en ese breve e involuntario giro de su cabeza, Diego reveló exactamente hacia dónde apuntaba su miedo. Hacia mi hermano. El agente Beltrán se acercó con la confianza serena y medida que los investigadores federales tienden a desarrollar después de años de lidiar con hombres que creen que el pánico puede, de algún modo, revertir los hechos. Tenía poco más de 40 años, de hombros anchos, traje oscuro impecable, sin movimientos desperdiciados. Me dedicó primero un asentimiento cortés. Comandante, agente Beltrán. Luego se volvió hacia Diego. Señor Macías, necesitamos hablar con usted
respecto a una investigación federal en curso sobre fraude en licitaciones, falsedad de declaraciones y conspiración para obstruir auditorías financieras. Diego lo miró inexpresivo por medio segundo. La mente humana a menudo se concede un último instante de incredulidad antes de que la realidad se asiente. Luego, su rostro colapsó. Esto es un error. La expresión de Beltrán se mantuvo neutral. Lo mejor sería que cooperara. A nuestro alrededor, la alta sociedad se había paralizado. Nadie miraba abiertamente. Las viejas costumbres mexicanas prohíben el espectáculo evidente, pero cada par de ojos estaba observando. En silencio, con hambre. El salón había olido sangre. La mirada de Diego se disparó de nuevo hacia Camilo, y esta vez mi hermano no logró ocultar su miedo. Su copa temblaba visiblemente en su mano. Beltrán lo notó. Por supuesto que lo hizo. Señor Reyes, dijo con voz uniforme, es probable que sea contactado a la brevedad respecto a solicitudes de documentación relacionada. Camilo forzó una sonrisa. Estoy seguro de que hay algún malentendido. El rostro de Beltrán no cambió. A menudo lo hay. Colocó una mano suavemente sobre el hombro de Diego. Venga con nosotros. Diego se resistió exactamente un segundo. Luego el instinto de supervivencia superó al orgullo. Mientras los agentes lo escoltaban a través del salón, las conversaciones se reanudaron lentamente en murmullos cautelosos. Pero nadie volvió a la normalidad. El aire había cambiado. La verdad le hace eso a una habitación. Altera la presión. Cuando las puertas se cerraron detrás de Diego y los agentes, mi madre exhaló bruscamente, como si hubiera contenido el aliento durante horas. El padre permaneció de pie, mirándome con una expresión que yo nunca había visto antes. No era decepción, no era juicio, era reconocimiento, como si estuviera viendo a su hija por primera vez. Camilo se recuperó primero. Siempre tuvo instintos rápidos cuando se trataba de autopreservación. Dio un paso hacia mí, bajando la voz. Abigail, necesitamos hablar en privado. Lo observé por un momento. Luego asentí. Nos movimos a una terraza lateral más pequeña con vista al mar. La húmeda noche de la costa nos envolvió, cálida y pesada. Adentro, la música amortiguada se filtraba a través de las puertas de cristal. Por varios segundos, Camilo no dijo nada. Estaba recalculando. Ese era su don y su maldición. Finalmente se volvió hacia mí con una preocupación perfectamente ensayada. Tú podrías ayudar a arreglar esto. Casi sonrió. Ahí estaba. No era una disculpa, no era asumir la responsabilidad. Era estrategia. ¿Cómo? Claramente tienes influencia aquí, conexiones. Si esta investigación escaló por lo que pasó en la cena, dudó, escogiendo sus palabras con cuidado. Seguramente podrías aclarar las cosas, explicar que Diego estaba borracho, que no hubo intención de ofender. Estudié a mi hermano menor. A sus 48 años, Camilo tenía los finos rasgos de nuestro padre, suavizados por una vida más fácil. Siempre había sido atractivo de la forma en que esta sociedad premiaba. Bien arreglado, con una soltura practicada y una confianza que costaba mucho dinero. La gente confiaba en él rápidamente. Había pasado su vida aprendiendo a convertir esa confianza en oportunidades. Y parado allí bajo las luces de la terraza, pidiéndome que lo salvara de las consecuencias que muy probablemente merecía, de pronto se vio muy joven, casi asustado. ¿Lo sabías?, pregunté. Sus ojos parpadearon. Ahí estaba otra vez, la traición más pequeña. Sí, dijo en voz baja. Al principio parecía menor, atajos contables. Todo el mundo lo hace. Luego se hizo más grande. La honestidad me sorprendió. El miedo por fin lo había desnudado hasta dejar algo real. ¿Por qué continuar? Soltó una risa sin humor. ¿Conoces a padre? Sí, lo conocía. El éxito siempre había sido la religión de la familia y Camilo había sido su discípulo elegido.
Él necesitaba ganar, dijo Camilo, y eventualmente yo también. Por primera vez esa noche sentí verdadera tristeza. No por lo que Camilo había hecho, sino por cuánto tiempo había confundido la aprobación con el amor. Me miró con desespero. Por favor, Abby, no me había llamado así desde la infancia. Solo diles que todo fue una exageración, que Macías no entendió quién eras. Negué con la cabeza. Camilo, mi rango no me protege de las consecuencias cuando fallo en mi deber. Su rostro se tensó. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Todo. Di un paso más cerca, manteniendo la voz tranquila. Si disciplina se aplica solo cuando es conveniente, no es disciplina en absoluto. Es teatro. Él apartó la mirada, y de repente lo vi, el agotamiento debajo de su superficie pulida. Años pasados actuando el éxito para un padre cuya aprobación nunca podría ganarse verdaderamente. Años de compromisos morales disfrazados de ambición. Cuando por fin habló, su voz era apenas audible. Pensé que, si me convertía en suficiente, por fin estaría orgulloso. Las palabras se asentaron pesadamente entre nosotros, porque yo las entendía. Yo había construido décadas enteras alrededor de esa misma esperanza imposible, y tal vez esa era la verdad más triste de todas. Camilo y yo habíamos pasado la vida persiguiendo al mismo fantasma de diferentes maneras. Puse una mano brevemente sobre su hombro. No puedes construir una vida digna sobre admiración prestada. Sus ojos se llenaron de lágrimas inesperadamente. Luego asintió una vez, un gesto pequeño y roto. Dentro del salón estallaron aplausos de pronto por un nuevo anuncio. La vida continuaba como siempre lo hace. Me di la vuelta hacia las puertas. Detrás de mí, Camilo permaneció inmóvil, mirando hacia el mar. Y, tal vez por primera vez en su vida, viendo con claridad. La verdadera venganza rara vez hace ruido, no humilla, no destruye por placer. Simplemente permite que la verdad llegue sin interferencias. Y cuando la verdad por fin llega, la dignidad suele ser la navaja más afilada de todas. No supe nada de mi padre durante 3 días. Eso en sí mismo era inusual. Guillermo Reyes había construido su vida sobre el control de sus asuntos de negocios, control de su imagen pública, control de su hogar, de su familia, de sus expectativas. El silencio no era su arma preferida. La corrección lo era. La decepción lo era. Una desaprobación medida, entregada con una contención tan pulida, que a menudo le dabas las gracias antes de darte cuenta de que habías sido herida. Había pasado años estudiando sus humores de la misma forma en que los marineros estudian el clima, con cuidado, por instinto, siempre preparándome para el cambio. Y por eso su silencio me perturbó. No porque le temiera, sino porque reconocía lo que usualmente significaba. Estaba pensando de verdad. Ese jueves por la tarde estaba sentada en la mesa del comedor de la residencia oficial, revisando notas de inteligencia clasificadas para mi vuelo de regreso a la capital, cuando Hugo apareció en silencio en el umbral. Señora. Levanté la vista. Su padre está aquí. Por un momento ninguno de los dos se movió. Luego cerré la carpeta. Gracias. Hazlo pasar. Hugo asintió una vez y pases. Unos segundos después mi padre entró. Se veía más viejo de lo que lucía apenas 4 noches antes. No de una manera dramática. La edad rara vez se anuncia con grandes gestos. Se revela en formas más sutiles. La línea más profunda en la boca, el levantarse más lento de una silla, la pesadez alrededor de los ojos. Llevaba un saco deportivo azul marino y pantalones caqui planchados, su uniforme habitual de cuidadosa respetabilidad de domingo. Pero su postura había cambiado. La certeza se había esfumado. Por primera vez en mi vida, lucía inseguro de sí mismo. Abigail. Su voz era firme. Apenas, padre. Hice un gesto hacia la silla de enfrente. Se sentó.
Por varios momentos, ninguno de los dos habló. Afuera de las ventanas, el mar brillaba bajo la suave luz de la tarde. Una gaviota gritó en algún lugar allá arriba. El mundo permanecía indiferente a los ajustes de cuentas humanos. Finalmente, entrelazó las manos con cuidado sobre la mesa. Cuando tu madre estaba embarazada de ti, dijo, yo estaba seguro de que serías niño. Eso no era lo que yo esperaba. No dije nada. Esbozó una sonrisa débil y frágil. Yo tenía planes para ese niño. No había crueldad en su tono, solo honestidad. Y de algún modo, la honestidad duele más. Imaginaba enseñarle el negocio, viéndolo sacar adelante a la familia, mostrándole cómo se comporta un hombre de los reyes en esta ciudad. Bajó la mirada un instante. Cuando naciste, me dije a mí mismo que no hacía ninguna diferencia. Una larga pausa. Pero sí la hizo. Las palabras aterrizaron con suavidad, y precisamente por ser suaves, golpearon profundo. Levantó los ojos hacia los míos. Eras brillante, de voluntad fuerte, independiente desde el principio. Y en lugar de admirar esas cosas, su voz se volvió áspera, las resentí. Sentí que algo se apretaba dolorosamente en mi pecho. No era enojo, era duelo, por todos los años perdidos a causa de verdades que nunca se dijeron. Continuó en voz baja. Luego nació Camilo, y él encajaba en cada expectativa que yo comprendía. Relajado, encantador, ansioso por complacer. Soltó una pequeña risa rota, así que me convencí de que así era como se veía la fuerza. Afuera, una brisa agitó la maleza costera. Adentro, el mundo cuidadosamente ordenado de mi padre se estaba desarmando, una oración a la vez. Cuando elegiste la Academia Naval, me puse furioso. Asintió. No, sabías que estaba enojado. No sabías por qué. Inhaló lentamente. Tenía miedo. Eso me detuvo. Me miró directamente a los ojos ahora, porque en el momento en que te fuiste, entendí algo que no podía soportar admitir. Su voz bajó hasta ser casi un susurro. Te habías vuelto más valiente de lo que yo jamás había sido. Por varios segundos no pude hablar. Las palabras golpearon en algún lugar profundo y antiguo dentro de mí. Esa parte de toda hija que espera, por muy tonto que sea, escuchar a su padre decir por fin la verdad. De pronto lució exhausto. Pasé años fingiendo que tu vida era menos, porque admitir lo contrario significaría confrontar mis propios fracasos. Un silencio se instaló entre nosotros, pesado, necesario. Entonces, para mi total asombro, el rostro de mi padre se arrugó. Guillermo Reyes no lloraba, ni en el funeral de su propio padre, ni cuando madre casi muere en una cirugía 15 años atrás, ni cuando su negocio casi colapsó en la recesión. Y sin embargo, ahora, sentado frente a su hija en la luz del atardecer, las lágrimas se derramaban en silencio por su rostro. Estaba orgulloso de ti, dijo con voz ronca. Las palabras se quebraron. Lo intentó de nuevo. Estaba orgulloso todos los días. Sus hombros temblaron una vez, pero no sabía cómo decirlo sin admitir lo equivocado que había estado. Algo dentro de mí cedió. No se hizo añicos. Se liberó. Había imaginado este momento tantas veces a lo largo de los años, usualmente con triunfo, a veces con amargura. Nunca con una tristeza tan profunda por lo que el orgullo nos había robado a ambos. Estiré el brazo sobre la mesa y cubrí su mano temblorosa con la mía. Su piel se sentía más delgada de lo que recordaba, más vieja. Pasé la mitad de mi vida tratando de ganarme esas palabras, le dije con suavidad. Nuevas lágrimas se acumularon en sus ojos. Lo sé. Y eventualmente, continué, me uní a la Marina porque demostrar que estabas equivocado parecía más fácil que vivir haciéndome lo bastante pequeña, para que te sintieras cómodo. Cerró los ojos. La verdad le dolió, como debía ser. Cuando los abrió de nuevo, ya no quedaba ninguna actitud defensiva, solo arrepentimiento. ¿Puedes perdonarme?
Es una cosa extraña el perdón. La gente imagina que llega como un relámpago, repentino y dramático. Usualmente llega en silencio, como el amanecer. Levantas la vista y te das cuenta de que la oscuridad simplemente ha terminado. Estudié al hombre que había moldeado tanto de mi vida a través de la ausencia, la expectativa y el silencio. Y vi, tal vez por primera vez, no a mi padre el juez, sino a Guy, un hombre imperfecto que había heredado ideas estrechas sobre la fuerza y había pasado demasiado tiempo, confundiéndolas con sabiduría. Sí, dije. La palabra pareció ahuecarlo de alivio, y por primera vez desde mi infancia, mi padre me sonrió sin reservas. Era una sonrisa pequeña, pero era real, y a veces las verdades más pequeñas curan las heridas más profundas. 3 meses después, regresamos al mismo restaurante. Fue idea de mi padre. Cuando lo sugirió por primera vez, madre lo miró como si hubiera propuesto que cenáramos en medio de un huracán. Incluso Camilo se había puesto pálido. Nadie quería volver a visitar el lugar donde todo se había fracturado, lo cual era precisamente la razón por la que mi padre. Algunas cosas, dijo en voz baja, deben enfrentarse donde comenzaron, y por una vez nadie discutió con él. El clima estaba más fresco ahora. Octubre había llegado con su suave piedad, aliviando el calor del verano y llenando la ciudad con ese aire salado y crujiente que siempre me recuerda a los partidos de béisbol, a las cenas en la parroquia y a las viejas tardes caminando a casa bajo los árboles al anochecer. Yo había volado desde la capital esa tarde. Oficialmente estaba allí para dar una conferencia en la Academia Militar sobre liderazgo estratégico, operaciones navales modernas. Extraoficialmente estaba allí porque la familia, si ha de sobrevivir, requiere que te presentes. Cuando llegué al restaurante poco después de las 7, me recibió el mismo maître. Esta vez su expresión contenía un respeto visible. Comandante Reyes, bienvenida de nuevo. Gracias. Mientras me guiaba por el comedor tenuemente iluminado, noté miradas sutiles desde las mesas cercanas. El reconocimiento se había extendido tras la gala. La ciudad había aprendido quién era Abigail Reyes. Eso ya no me importaba mucho. Lo que me importaba estaba esperando en la misma mesa de la esquina, donde alguna vez me habían servido mi humillación junto a una crema de tomate. Madre se levantó primero cuando me vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Me abrazó con fuerza, por más tiempo del que las viejas costumbres suelen permitir. Me alegra tanto que vinieras. A mí también. Cuando ella retrocedió, Camilo ofreció una pequeña sonrisa insegura. Se veía diferente, más ligero, de alguna manera. Los fiscales federales habían negociado un acuerdo a cambio de su cooperación contra la gran red de corrupción de Desarrollos, Macías. Había perdido casi todo en el aspecto financiero. Por extraño que parezca, eso lo había hecho más amable. La lucha honesta suele hacerlo. Ahora trabajaba para una fundación local restaurando viviendas históricas para veteranos. Menos glamuroso. Qué bueno verte, Abby. A ti también. Entonces me volví hacia mi padre, y por un instante ninguno de los dos se movió. Iba vestido de manera sencilla con un saco gris carbón. Sin actuaciones, sin armadura social. Solo Guillermo Reyes. Lentamente se puso de pie. Luego, con torpeza, pero con absoluta sinceridad, levantó su mano derecha haciendo el saludo militar. No era perfecto, según el reglamento. Su codo estaba muy bajo, sus dedos ligeramente desalineados. Años atrás, quizás lo habría corregido en automático. En lugar de eso, sentí que se me hacía un nudo en la garganta, porque lo que importaba no era la precisión, era el significado. Este hombre, que alguna vez consideró mi servicio como una vergüenza, lo estaba honrando de la mejor manera que conocí. Así que le devolví el saludo, a la perfección.
Por un segundo que nos dejó sin aliento, simplemente nos quedamos ahí, padre e hija, por fin viéndonos con claridad. Luego, su compostura se rompió. Sus ojos brillaron y rió por lo bajo a través de la emoción. Bueno, dijo bajando la mano, imagino que el tuyo se vio mejor. Sonreí, años de práctica. Los demás rieron. Y así de simple, algo viejo y herido por fin aflojó su agarre sobre todos nosotros. La cena fue sencilla. Corte de carne para Camilo. Róbalo para madre. Mi padre ordenó sopa, lo que nos hizo a todos hacer una pausa de medio segundo antes de que me mirara y dijera: bueno, les aseguro que no pienso lanzarla. La mesa estalló en una carcajada genuina, incluso la mía, especialmente la mía, y esa fue, tal vez, la señal más clara de sanación. Más tarde, frente al café y el pay de nuez, hablamos con más honestidad de la que habíamos tenido jamás. Madre admitió con cuánta frecuencia el miedo la había mantenido en silencios cuando debió haberme defendido. Camilo se disculpó sin excusas. No una disculpa ensayada, una disculpa real, del tipo que no busca la absolución inmediata. Y padre simplemente escuchó. A veces, ese es el mayor arrepentimiento que un hombre orgulloso puede. Cuando terminó la cena, salimos bajo las luces ámbar de la calle. La brisa marina traía consigo el aroma de la sal y los flamboyanes. Por un rato nadie habló. Luego, padre miró el agua oscura y dijo en voz baja: pasé demasiados años creyendo que la fuerza significaba control. Se volvió hacia mí. Tú me enseñaste qué significa la verdad. Lo miré, realmente lo miré, y entendí algo que me había tomado 52 años. Los padres a menudo son solo niños que envejecieron sin sanar adecuadamente. Y si somos afortunados, la vida nos da una última oportunidad para entendernos antes de que se acabe el tiempo. Puse mi mano en su brazo. Ambos aprendimos, asintió, y con eso bastó. Mientras abordaba mi vuelo de regreso a la capital a la mañana siguiente, pensé en Diego Macías. Había aceptado un acuerdo de culpabilidad y estaba bajo libertad condicional mientras cumplía con el servicio comunitario obligatorio para veteranos bajo supervisión de la Corte. Según Camilo, el trabajo lo estaba cambiando. Yo esperaba que eso fuera cierto, porque la justicia sin crecimiento es solo castigo. Y el castigo por sí solo enseña muy poco. Si hay algo por lo que valga la pena recordar esta historia, tal vez sea esto. La gente a menudo confundirá el silencio con debilidad. Subestimarán la dignidad porque no grita. Asumirán que la contención significa rendición. Déjalos. La verdad no necesita ruido para probarse a sí misma. Solo requiere tiempo, y cuando la verdad por fin llega, habla con la suficiente claridad para todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Si esta historia movió algo en tu propio corazón, si te recordó a alguien que merece perdón, o tal vez a alguien a quien aún debes pedirle perdón, espero que reflexiones sobre ello esta noche. Y si estas historias significan algo para ti, compártelas con alguien que tal vez necesite, de que la gracia no es debilidad y la verdad siempre encuentra su voz. Gracias por escuchar. Y si te gustaría escuchar más historias como esta, ya sabes dónde encontrarnos.